Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el día domingo 7 de junio del año 2020 se celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, es decir, que se celebra a Dios. Se celebra a nuestro Dios, en el cual nosotros soportamos nuestra fe. Bien, y en este día, pues, la Iglesia, dentro de la liturgia de la misa, va a tener como evangelio el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16 al 18. ¿Qué nos dice este evangelio? Lo siguiente: así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo, gracias a Él. Para que quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Bien, ese es el evangelio que se va a proclamar para esta solemnidad, el día domingo 7 de junio. Vamos a tratar de explicar un poco este texto. Conocer a Dios es centrarnos en la persona de Cristo. Cuando uno quiere en realidad adentrarse a la realidad de Dios, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? Y cuando hablamos de quién o preguntamos quién es ese Dios, pues sabemos que es el creador, Dios, que de Él parte todo, ¿no? No podemos tener esos pensamientos infantiles de quién creó a Dios. Eso nos da ya una situación o nos pone una dimensión de que Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Si tiene principio, pues entonces preguntaría uno, bueno, entonces, ¿cómo se inició ese Dios? Pues tuvo que haber existido otro Dios que haya creado ese Dios y así hasta el infinito, y no puede ser. Entonces, Dios tiene una categoría, ¿no?, que no está en el tiempo, ¿no? Es eterno, pues no tiene ni principio ni fin. Para poder el Señor Dios, pues manifestarse, darse a conocer al hombre, porque Dios es creador de todo esto, pues tuvo una manera especial de decirle al hombre: no estás solo, ya no eres tú el que creas a los dioses, como hacían los griegos u otras culturas, ¿no?, donde el hombre era el que creaba a Dios para dar explicación a las cosas que lo circundaban, a las cosas que no entendía. Los rayos, los truenos, los acontecimientos que lo desconcertaban, un terremoto y tantas otras cosas, ¿no? Entonces ellos se inventaban a Dios para darle explicación a este tipo de experiencias. Bien, con nuestro Dios, el Dios cristiano, pues es distinto. Es Dios el que se baja al hombre, no es el hombre el que trata de subir a Dios y encontrar un Dios, sino es Dios que se baja al hombre, y como se baja, pues desciende en un ser llamado el Hijo. Es decir, que este Dios toma carne, se hace carne, ¿no? Por eso dice que el Hijo es engendrado, no creado, sino engendrado. Entonces, ese Hijo es Dios encarnado. Por eso en muchos pasajes o citas del Evangelio según San Juan, vemos cómo el Señor dice a sus discípulos en repetidas oportunidades: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo que he estado con ustedes y aún no me conocen. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Cómo inicia el Evangelio según San Juan en su capítulo 1, verso 1 en adelante? ¿Cómo dice ese texto? Pues que Dios, el Verbo, estaba con Dios y el Verbo era Dios. Bueno, y entonces aquí en este texto del Evangelio según San Juan en su capítulo 3, versos 16 al 18, pues empieza a decir el evangelista San Juan lo siguiente: así amó Dios al mundo. ¿Cómo Dios amó al mundo?
¿Cómo sabemos del amor de Dios? Cuando nos hablan tanto de que Dios es amor y cree en el amor, entonces muéstrenme a ese Dios. ¿Cómo Dios amó al mundo? ¿A través de Buda? ¿A través de Krishna? ¿A través de cómo? ¿De Mahoma? ¿Cómo Dios amó al mundo? ¿Cómo mostró ese amor? Le dio al Hijo único. ¿Y cuál es el Hijo único de Dios? Cristo Jesús. No hay más. Para que quien cree en Él no se pierda. Ya invita a una fe. Para que el que cree en Él no se pierda. ¿Y por qué dice no se pierda? Porque sabemos que en otros textos dicen que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. El que está por el camino, pues hombre, va directo, va en buen rumbo, porque es el camino. Es la verdad. Es decir, que ahí no va a encontrar mentira, falsedad, engaño. Es la verdad. Y es la vida. Pues ese camino que tiene la verdad lo va a llevar a la vida. ¿A cuál vida? A la vida eterna, hermano, porque algún día uno se va a morir. Sigue diciendo el texto, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí prácticamente se recoge lo que acabo de explicar y que nos lo trae esa palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien, Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no manda a Cristo Jesús para condenar al fuego eterno del infierno, desgraciado, tú te vas a perder, tú vas para allá, no mereces el cielo, eres un ingrato, eres un pecador. No. Eso es una caricatura que hacen los que no entienden la palabra del Señor, los que no la estudian, los que no son teólogos, los ateos, o los que miran la fe católica como un inconveniente para sus propios caprichos y quehaceres libres, entre comillas, en esta vida. No, Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo. No manda para eso. Entonces, ¿para qué? Sino para que se salve el mundo gracias a Él. Todos somos pecadores, todos cometemos pecados, todos tenemos nuestras inconsistencias. Venimos con una naturaleza caída, una fractura no fundamental que hemos experimentado desde el pecado de nuestros primeros padres. Y todo eso hace que nosotros matemos, robemos, mintamos, seamos fornicarios, adúlteros, indolentes, perezosos, etcétera, todos los pecados habidos y por haber. Entonces, como Dios no mandó al Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve, ¿no? Gracias a Jesús. Entonces llega el Señor Jesús y dice, yo te amo. Estás perdido, te sientes mal, ven. Estás confundido, estás sumido en el pecado, en la escoria, en el basural, ven. Que te quiero acoger, que te quiero amar, que te quiero besar, que te quiero abrazar, ven, te amo. Para eso envió Dios a su Hijo. Para que quien cree en Él, no hay juicio. Pues ¿cómo va a haber? Si cree, ¿por qué te va a condenar? ¿Por qué te va a juzgar? ¿Crees en mí? Sí. Bien. ¿Por qué te tengo que juzgar? Conozco tus dolencias, conozco tu pecado, pero crees en mí. Y si crees en mí es porque quieres cambiar, pides perdón, porque crees en mí. Si crees en mí, entonces pides perdón. Te acercas a mí, haces oración. Te conviertes porque crees en mí. Creyendo en mí, entonces empiezas a saber qué es cargar la cruz, qué es negarse a sí mismo, qué es perdonar al hermano, qué es sufrir, qué es tener persecución, qué es orar. ¿Qué es batallar? ¿Qué es pasar por el camino estrecho? ¿Sabes eso? Porque crees en mí. Yo no te voy a condenar. Yo te voy a acompañar. Eres pecador. Pero como crees en mí, tú pides perdón y yo te perdono. Porque crees en mí. Y cuando uno cree en Jesús, uno cambia de vida. No es que yo crea en Jesús para pedir perdón, pero sigo en mi fechoría. No. Si creo en ti, Señor Jesús, que me da la salvación, yo te sigo. ¿A dónde vamos, Señor? Como dice Pedro, ¿a dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Y cuál es el nombre del Hijo único de Dios?
Jesús. Y hay personas que rechazan a Jesús y no quieren nada que ver con Jesús. Y no quiero a Jesús, ni quiero su cruz, ni quiero nada. Déjenme en paz. ¿Cuál Dios? Y lo rechazan. Padre, entonces, ¿qué hacemos con los musulmanes que no creen en Jesús? ¿Qué hacemos con los budistas que no creen en Jesús? El Señor es justo juez y juzgará de acuerdo a las obras de cada quien, según su religión. Pero el Señor Jesús vino a anunciar a las naciones el verdadero amor. ¿Por qué? Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda. ¿Cómo Dios amó al mundo? Le dio al Hijo único. Así es que sabemos cómo es el amor, y todos aquellos que dicen, creo en el amor, confío en el amor, viva el amor. ¿Y cuál es el amor? Pues el amor se entiende en que Dios envió a su Hijo único al mundo. Y que no viene a condenar al mundo, sino viene para salvar al mundo. ¿Quién es el que condena? El que rechaza el nombre de Jesús. Porque al rechazar al nombre de Jesús, rechazan a aquel que lo envió. Y es ahí donde está el problema. Y el indígena que no cree en Cristo Jesús, y el budista que no cree en Cristo Jesús, y el musulmán que no cree en Cristo Jesús, esos serán juzgados de acuerdo a sus obras. Buenas o malas. Porque cada uno recibirá recompensa según sean sus obras, buenas o malas. Pero el anuncio del Evangelio es para toda criatura. Para decirle, mira musulmán, mira budista, tú que crees en la Pachamama, ¿sabes dónde está el verdadero amor? En que Dios envió a su Hijo único. Y su nombre es Jesús. Te lo quiero presentar. Y en ello consiste la evangelización. Nosotros somos católicos y nos debemos sentir profundamente orgullosos y contentos celebrando esta solemnidad. Saber quién es Dios y el amor de Dios para nosotros. Dialogando con el Padre Raúl Sáenz.